Fernando, todo un honor tenerte en nuestro espacio de esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, bueno, coexistiendo con la pandemia como todo el mundo. Bueno, la primera pregunta ya tradicional de nuestro programa, ¿quién es Fernando Otero? ¿Cómo te describirías? Bueno, pues Fernando Otero es un profesor, un docente. Durante 15 años fui docente en la escuela pública, en la enseñanza no universitaria, y en la actualidad soy profe en la Pablo de la Vide. Y bueno, soy un cantador frustrado de flamenco que escribe y que ha publicado su tercera novela. En este caso es una tercera novela que recrea, es una recreación histórica del mundo del flamenco. Y bueno, Fernando, ¿eres de Bollullos o llevas mucho tiempo viviendo aquí? Bueno, yo creo que los pueblos de Aljarafe somos un poco provincianos en ese sentido, tenemos el estigma de forastero, ¿no? Suena a película del oeste. Pero estaba muy vinculado al Aljarafe desde muy pequeño y llevo aquí casi 10 años, así que, o más de 10 años. Bueno, entonces te podríamos considerar bollullero, ¿no? Casi bollullero, sí. Bueno, entonces, como hemos hablado, bollullero ya, escritor, profesor en la Universidad de Educación Física, si no me equivoco, ¿no, Fernando? Sí, soy profe de Educación Física, sí. Bueno, me imagino que aprovechamos bien el tiempo, ¿no? De Educación Física a escritor y un poco también en el terreno del flamenco. ¿Cómo compaginas todo el trabajo? Bueno, pues no es fácil porque en el caso de la universidad, la verdad que la investigación y la docencia invierto bastante tiempo. Así que, bueno, supongo que también tiene sus desventajas, pero también no poder dedicarte a la literatura también tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Sus ventajas es que fundamentalmente te puede pagar el lujo de ser independiente. Puedes, por ejemplo, de escribir una novela sobre el flamenco que a priori no es una temática que esté entre los grandes intereses. Así que se coexiste y se sobrevive con mucho esfuerzo, porque en el caso de una novela histórica pues es algo que requiere muchísimo tiempo de investigación. Y bueno, Fernando, ¿de dónde te viene esa pasión por escribir? Bueno, pues como te decía, soy un cantador frustrado. Yo creo que cada ser humano busca su canal de expresión y bueno, yo creo que encontré la escritura, que es el medio en el que me expreso mejor, o en el que he encontrado yo mi vehículo de expresión. ¿Y desde muy pequeño? ¿Desde cuándo escribes? Pues desde muy pequeño, muy pequeño. Yo me recuerdo, por ejemplo, casi desde un adolescente, de concursar en premios literarios y que me reconocieran algunos premios literarios de narrativa breve, de cuentos. Y yo creo que eso fue un estímulo bastante importante. Luego sí es verdad que cursé estudios de periodismo y me di cuenta que no tenía nada que ver con la literatura, el periodismo, o que aquello que yo pensaba que me iba a ayudar a escribir, no tenía una dirección directa, y el deporte era algo también que estaba entre mis intereses, y bueno, esas dos pasiones pues coexistieron, una de forma académica y otra de forma no formal o informal. Bueno, Fernando, está aquí representando un poco tu tercera ya novela. Ya has escrito la primera y la segunda. ¿Cómo te animaste a publicar la primera? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues como te comentaba, yo había participado y me habían publicado algunos relatos breves, siendo ya casi desde un adolescente, y escribí una primera novela que también iba sobre el mundo del flamenco. No soy autor ni que frecuente conciliábulos literarios, ni que estaba relacionado con el mundo de la literatura, pero aquella primera novela corta, que fue La Sonanta, que publicó Alfaguara, tuvo la suerte de ser premiada por la Universidad de Sevilla con el premio de Universidad de Sevilla de Novela, en el que estaba Arturo Pérez Reverte, y aquello fue un espaldarazo en cuanto al estímulo personal, ¿no? que mi primera novela pueda publicar Alfaguara, fuera premio de la Universidad de Sevilla, y aquello fue muy importante para mí. ¿Y fue eso lo que te animó para publicar la segunda también? Bueno, ya creo que había cultivado una pasión que con o sin premio iba a seguir cultivando, con o sin novela, con o sin formato, pues prácticamente la escritura forma parte de mi vida, ¿no? Escribo ficción, pero bueno, también hago una escritura científica en el caso de paper y artículos científicos en el caso de mi trabajo, así que eso ya forma parte de mi vida. Bueno, como estábamos comentando, ganador del Premio Ateneo Joven de Sevilla con la novela Donde la muerte te encuentre.
que para quien no lo sepa es un concurso literario, y Premio Universidad de Sevilla de la novela Sonanta. ¿Te lo esperabas tanto un premio como el otro, Fernando? Pues no, porque además hay que darse cuenta de una cosa, que ahí no se premiaron, eran premios jóvenes, o sea, premios para autores jóvenes, así que no se premia un autor, se premia una obra. Así que no era algo con lo que contaba. Ahí se cuentan más fracasos que éxitos, en ese caso están los éxitos, así que no era una cosa con la que yo esperara. Ni uno cuando escribe tampoco puede sobrevivir de este tipo de estímulos. Tiene que ser consciente de que tiene que haber motivaciones intrínsecas y personales más allá del reconocimiento exterior, porque el reconocimiento exterior es la excepción, lo normal es lo otro. Pero bueno, así te motiva un poco, ¿no?, a la hora de escribir también. Por supuesto, porque además hay una cosa muy importante, es la visibilidad que obtiene, ¿no? Un premio, el Ateneo, estamos hablando de que es el tercer o cuarto premio más importante de España, y la visibilidad que obtuvo la novela, pues no se consigue cuando tú publicas de una forma ordinaria con cualquier otra editorial. Y en el caso del Ateneo Joven de Sevilla, Fernando, ¿conocías ya este concurso? Bueno, sí, el Ateneo sí, porque como te comentaba es un premio de mucho predicamento, de mucho postín. Ahí en su efeméride y en su lista de premiados pues hay autores de la talla de Félix Bayón, creo, si mal no recuerdo, no sé si Juan Marsé, algunos de estos, Félix J. Palma, Pérez Domínguez, etcétera, etcétera. Así que sí, fue un premio que la verdad que no me lo esperaba. Bueno, lleva ya con esta la tercera novela publicada, las dos anteriores premiadas. ¿Cuándo puede un autor considerarse ya definitivamente escritor, Fernando? ¿Lo consideras ya con la tercera? Bueno, la verdad que es una pregunta que me han hecho muchas veces, pero no me detengo en pensar en esas cosas. Yo siempre digo que soy un profe que escribe, o soy un cantador frustrado que escribe, así que no invierto mucha energía en eso. Como te he comentado, lo mismo que el flamenco, la escritura forma parte de mi vida. No soy un escritor profesional, lo cual tiene sus desventajas y, como te decía, tiene sus inconvenientes. Así que simplemente mi relación con la escritura, mi relación diaria, mística con la escritura, para mí es lo importante, al margen de etiquetas. Bueno, y centrándonos un poco más en la tercera novela, La Suite Honda, ¿qué te impulsó a escribir esta tercera? ¿Cuándo la empezaste, Fernando? Bueno, pues como te decía, yo estaba muy vinculado al mundo del flamenco, fundamentalmente como aficionado, aunque también la escritura he colaborado en revistas especializadas en flamenco, y llevaba mucho tiempo pues investigando y leyendo sobre el concurso de Cantes Hondo de Granada de 1992, y me encontré con una cita de Antonio Muñoz Molina en el Robinson Urbano que me cautivó, y volví a aquellos libros de 1922, de Félix Grande, de Molina Fajardo, que recreaban cómo fue aquel concurso, que fue un concurso mágico donde se unieron Falla, Lorca y celebraron aquel festival de 1922. Así que eso fue un poco la dinamita, la semilla donde se originó todo. Empecé a releer, a escribir, y ahí surgió un poco la semilla de la novela. ¿Y te ha venido bien el confinamiento para escribir o ya la tenías escrita, Fernando? No, estaba ya escrita y estaba a punto de salir, pero yo creo que ahora que haces la pregunta, el confinamiento ha estimulado las actividades creativas de muchos de nosotros, ¿no? Nos ha hecho regresar a nuestro mundo interior, y ya se habla por ahí de la importancia que ha tenido la música, la escritura, la literatura en general, las artes plásticas. Así que sí me ha venido bien, no ya para escribir, porque la novela de hecho estaba a punto de salir, y se suspendió la presentación, pero sí para regresar a un mundo interior que creo que es necesario para cualquiera de nosotros. Entonces la presentación no iba a ser en octubre, sino iba a ser antes. Correcto, la presentación se iba a presentar en el mes de abril. Había una presentación en el patio sevillano, que luego se hizo en octubre, pero no se pudo hacer, se suspendió, y ahora, por suerte, pues pudimos presentarla el 1 de octubre en el patio sevillano. Bueno, pues como he dicho antes, centrándonos un poco más en la novela, ¿qué podemos encontrar en ella, Fernando?
Bueno, pues la Suite Honda es una historia del mundo del flamenco, pero también es una historia de las cloacas del Estado, es decir, una historia que vincula en este caso el concurso de Cantejondo y al mismo tiempo una novela de intriga que relaciona el desastre de Anual y el expediente Picasso. El expediente Picasso fue un informe que hizo el general Juan Picasso, tío del pintor Juan Picasso, donde destapaba un poquito las cloacas del desastre de Anual y todo aquello que sucedió. La novela en este caso pues literaturiza y ficciona un poco la creación de una copia del expediente Picasso que tenía implicaciones políticas que podían llegar hasta el propio Alfonso XIII. Esa parte, digamos, del informe Picasso se contextualiza dentro del escenario mágico de la Granada de 1922, con Manuel de Falla, con Federico García Lorca, con Zuluaga y con un cantaor anciano al que la historia conoció como el Tenazas. Bueno, entonces veo un poquito de historia, investigación y también un poco de flamenco, ¿no? Bueno, principalmente flamenco. ¿Enfocado al flamenco por qué? Bueno, pues como te decía antes, soy un cantador frustrado, así que lo que uno al final se siente cómodo es literaturizar el mundo donde uno se siente cómodo, y mi mundo pues es el mundo de los hondos, ¿no? Así que yo vi ahí un filón donde recrear el mundo donde yo me siento cómodo. ¿Y va solo dedicado a un solo público o pueden leer perfectamente la novela quien quiera? La novela no es un vademecum de flamenco, no hay que entender de flamenco, no hay que saber diferenciar los palos del flamenco ni los estilos del flamenco, no hay que saber la diferencia entre una caña, una soleá, un polo. Eso es importante destacarlo. Correcto, es una novela que el feedback que me llega de lectores, gente que no les gusta el flamenco o que no conoce el flamenco, es una novela de intriga, es una novela que mueve al lector en la historia, así que el flamenco es un escaparate que puede ser un aditamento para aquel aficionado hondo, pero para cualquier lector no versado en los hondos también puede ser una novela atractiva. ¿Y qué diferencias hay entre una novela y otra? ¿Intentas que sea diferente o que siempre lleve algo personal tuyo? Bueno, yo creo, decía Antonio Muñoz Molina, que uno siempre está escribiendo el mismo libro. Bueno, La Sonanta era una novela sobre el mundo del flamenco, Donde la muerte te encuentre, que fue mi segunda novela, fue una novela sobre el asesinato de Che Guevara, y esta novela del flamenco. Hombre, las temáticas entre la primera y tercera se parecen. No sabría decirte ni siquiera si yo tengo un estilo propio o si he encontrado un estilo propio. Creo que en todas hay una poética por las cosas en las que escribo, hay una pasión por las cosas o las temáticas que elijo, y creo que puede ser uno de los nexos comunes. Y bueno, la presentación, cuéntanos cómo ha sido. Creo que ha sido algo especial, sí, la presentación de la Suite Honda, ¿no? Sí, porque no fue una presentación al uso, fue una presentación, una recreación musical de los cantes que se hicieron en el año 1922 en Granada. Estuvo la periodista Marina Bernal, el periodista Alejandro Luque, bueno, editor de Algaida, Miguel Ángel Matellanes, y sí es verdad que en esa recreación, al hilo de esa conversación, pues se intercalaban cantes que el Tenazas hizo en el año 1922 de Granada, y que, bueno, tuve la suerte que fueran interpretados por el cantador Jesús Corbacho con la guitarra de Rafael Campayo. ¿Y también se va a hacer así en el mes de abril o ha cambiado totalmente? Sí, estaba previsto de esa forma, estaba previsto de esa forma, y bueno, la pandemia dio al traste, pero afortunadamente la pudimos realizar. Bueno, ¿cómo animarías a las personas para que se leyeran esta novela, Fernando? Bueno, pues como te decía, creo que no es una novela sobre el mundo del flamenco, pero no es una novela exclusiva para aficionados al flamenco, todo lo contrario, como te decía, es una novela que mueve al lector, donde hay intriga, donde hay personajes, donde hay acción, donde hay suspense. Y bueno, como bien decía, en estos momentos donde el tiempo en casa es mucho mayor, pero bueno, no es mi novela. Yo creo que la literatura, la música es una forma de esparcimiento, y bueno, esta novela tiene las dos cosas, tiene música y tiene historia. ¿Y se puede saber la Suite Honda de dónde viene? Si la podemos encontrar en el libro, si lo leemos, si el título. se puede velar, sí.
Bueno, la suite es un vocablo musical que viene del francés y que habla de, en el mundo sinfónico, en el mundo de la música clásica, habla de una obra musical de corta duración. Falla, por ejemplo, tenía suite escritas y tenía composiciones de suite. Así que, digamos, las palabras unen los dos mundos. El mundo sinfónico, que representaba un poco Falla como líder de la organización de aquel concurso y venía del mundo clásico, del mundo sinfónico, y Honda del mundo hondo. Así que como ese concurso unía dos mundos, el mundo sinfónico y clásico, el mundo hondo, pues la suite Honda. Se dice mucho que los escritores, bueno, y los que no lo son también, cuando terminan el libro, o en este caso la novela, es cuando se realiza el título de la novela en este caso. ¿En tu caso ha sido también así o ya tenías claro el título de la novela que le ibas a poner? La verdad que es una cosa que no cuido, que hay gente que lo tiene muy claro. Yo esperé acabarla. Escribir una novela y novela histórica es una empresa tan exigente y yo esa energía la dejé un poquito guardada para el final. Así que el título fue una cosa que dejé para el final, sí. Bueno, pues con nuestro último creo que hemos conocido un poco mejor al artista Fernando Otero, y que está detrás de la suite Honda. Y bueno, todo un honor haberte tenido aquí en Winner Televisión, Fernando. Nada, el placer es mío porque me llamarais.